al colegio de odontólogos. Un lugar, Ok. una de esas líquidas que se tomaba el líquido y tiene cúrcuma. Vamos a empezar. Chicas, hoy es el cuarto taller, la música es hoy, ya habíamos visto la molécula clave para la longevidad, la ciencia de la risa, y hoy vamos a ver música, emoción y neurociencia. ¿Ok? Puro bien. Bueno, Chicas. gracias. Chao. Dígame. Apagate el volumen. Apague los motores, Ya ok. empezamos. Ok. Ay, perdón. Stop sharing. Un momentito que olvidé. Ay, no, todas las tenía bajadas menos esta. Un segunditito, chicas. Perdón. Es que tengo que bajarla primero. Este video que les voy a poner es un poquito largo, pero yo después les doy el resumen. Ok, entonces no tienen que, si no quieren tomar nota, no tienen que tomar nota. Yo ya hice el resumen para que lo vean de la importancia de la música. Luego al final vamos a ver otro video. ¿Qué les digo? Es un poquito como es impresionante, pero es súper bueno porque lo que quiero es hacer un impacto emocional y que les quede en la memoria este video. Ya les digo, es un poquito impactante, el primero no, pero el segundo sí es un poquito impactante, pero para que vean qué hace la música en el cerebro, ¿de acuerdo? Listo, vamos a ver el video primero que nada. Ay, se me fue el PowerPoint, lo acabo de bajar. Ayúdame, Naisita, no lo encuentro, vos que sos más, yo creo que es este. Sí, es este. No es este, ¿verdad? En YouTube. Sí, aquí lo tengo. Pero cuando me pongo aquí en buscarlo. Ay, pues puchi. Por allá anda Alessandra, que te dio una mano. Estaba con problemas de batería. Mándeme un jarro ojalá vacío. No, como un jarrito. Sí. Gracias. Bueno, listas. Les voy a poner el video. Como les dije, yo ya tengo un resumen de lo más importante. No quiero que se estresen anotando. Quiero que escuchen y luego yo les doy el resumen no de este video, pero de lo más importante. El ser humano se reconoce como tal. Lo pusimos La en música sonido. ha sido una característica universal de sus sociedades. Más antiguo. ¿Lo están escuchando? No está claro. Muy bajo. Chancecito. No, pero ahorita No, ya esos tienen que subirle ellos la Claro. computadora. Denme un segundito para subirle el volumen. Bueno, aquí está. En el tercer icono de izquierda a derecha se aumenta el volumen. No le voy a bajar la velocidad porque dura 15 minutos y si le pongo velocidad lenta, no terminamos nunca. Desde que el ser humano se reconoce como tal, la música ha sido una característica universal de su sociedad. Entre. Los instrumentos más antiguos datan de hace 30.000 a 40.000 años, y se asume que antes de eso ya se utilizaban distintos materiales como percusiones. No debería entonces ser una sorpresa que nuestros cerebros estén tan preparados para procesar la música como lo están para procesar el lenguaje. Todo parece indicar que la música nos ha acompañado desde nuestros inicios como especie. Los recién nacidos, por ejemplo, responden al tono y a los cambios de ritmo en la música. Y los lactantes ya se mueven espontáneamente al escucharla y además muestran más sociabilidad en su conducta. ¿Qué
procesos cerebrales están relacionados con el placer que nos ofrece la música que amamos? ¿Por qué tenemos una propensión al ritmo? ¿Cómo procesa nuestro sistema auditivo diferentes aspectos de la música? La neurocognición musical busca explicar el funcionamiento del cerebro detrás de la musicalidad humana. Tanto el arte como el cerebro funcionan a base de conexiones. Una sinapsis es el espacio de conexión entre dos neuronas y una obra de arte surge en el espacio de conexión entre un creador y un espectador. Esto es sinapsis, conexiones entre el arte y tu cerebro. Yo soy Fernanda Pérez Gay, soy doctora en neurociencias y en este episodio hablaremos sobre el extenso mundo de la neurociencia de la música. ¿Qué zonas de nuestro cerebro están implicadas en la experiencia musical? A contrario de la creencia antigua de que la música era procesada en el hemisferio derecho, en realidad la música está distribuida a través del cerebro. Escuchar, tocar y componer música involucra casi todas las áreas del cerebro de las que ya hemos hablado, y depende también de la conexión de ambos hemisferios. Empecemos entonces el viaje hacia el cerebro musical. Lo que llamamos sonidos es en realidad la consecuencia de una transformación que hace nuestro sistema nervioso, de patrones de vibración del aire. Esto sucede en la cóclea, un maravilloso órgano en forma de caracol que está dentro de nuestro oído. Este caracol, hecho de hueso, contiene en su interior líquido y también neuronas especializadas, llamadas células ciliares. Las células ciliares son las encargadas de la transducción mecanoeléctrica. Esto significa transformar la vibración del aire en disparos eléctricos neuronales para transmitirlos en el nervio coclear hacia el cerebro, donde será procesada por la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal. Resulta sorprendente saber que tanto la corteza auditiva como la cóclea ya organizan los sonidos por su tono, es decir, generan una respuesta distinta dependiendo de la frecuencia de la onda sonora. Como ustedes saben, los sonidos graves corresponden a ondas de frecuencias bajas, que hacen vibrar las estructuras del oído más lentamente y activan las neuronas que están en la punta del caracol o cóclea. Mientras tanto, los sonidos agudos corresponden a una mayor frecuencia, generan vibración más rápida y hacen disparar a las neuronas de la base de la cóclea. Este mapa se le llama tonotópico, es decir, depende de la frecuencia de los sonidos, y se reproduce en la corteza auditiva primaria. Si ponemos electrodos en las neuronas de esta zona y tocamos un tono, por decirlo, de 440 Hz, habrá neuronas que disparen precisamente para esta frecuencia. Y así con cada tono dentro del rango auditivo del ser humano, que va de 20 a 20.000 Hz. Pero la corteza auditiva no solo responde al tono, sus neuronas también responden al volumen y al ritmo. Una vez activada la corteza auditiva, diferentes aspectos de la música serán procesadas por diferentes partes del cerebro, para luego unificarse a través de sus conexiones y generar la experiencia musical que tanto nos conmueve. Otras zonas del lóbulo temporal, por ejemplo, resultan esenciales para identificar el timbre de distintos instrumentos y asociarlos a sus nombres: piano, trompeta, violín, acordeón. Una vez más, esto estará influido por la experiencia previa. Entre más sepamos de música, más instrumentos sabremos reconocer. La música activa neuronas en la corteza prefrontal, importante para percibir las secuencias de sonidos y las relaciones entre ellos. El cerebelo es un área que es importante para procesar el ritmo y la temporalidad de la música. Y grupos de neuronas en el tallo cerebral nos permiten saber de dónde viene el sonido. Si la música que escuchamos tiene letra, reclutaremos también las áreas del lenguaje. Y si la música nos hace bailar, participarán en esta fiesta cerebral también las áreas de nuestro sistema motor. Aún conociendo la cantidad de sistemas cerebrales que participan en nuestra experiencia musical, seguimos sin responder una de las preguntas que más ha intrigado a filósofos, psicólogos y científicos. ¿Cómo puede generarnos tanto placer escuchar una secuencia ordenada de tonos? La música es capaz de dilatar nuestras pupilas, generarnos escalofríos, hacernos sudar y acelerar nuestro ritmo cardíaco. Gracias a años de investigación y estudios de neuroimagen, hoy sabemos que la música no solo activa el sistema límbico, responsable de las emociones, sino que el placer que nos genera depende de los sistemas de recompensa y motivación del cerebro, organizados en circuitos profundos que incluyen el que ha sido llamado el centro del placer o núcleo accumbens.
Estos circuitos dependen principalmente de la dopamina y a través de ellos la música genera una respuesta similar a otras experiencias placenteras, desde las relacionadas con el sexo y el amor hasta las inducidas por drogas. ¿Asombrados? Esto es tan solo una probadita de las maravillas de la neurociencia de la música. Aún no hemos hablado de qué pasa en el cerebro de los músicos para que puedan deleitarnos con su trabajo. Quédate con nosotros en Sinapsis para seguir explorando la relación entre música y cerebro. ¿Qué tipo de música escuchabas en la adolescencia? Si de pronto sonara en el radio una de las canciones que oías obsesivamente en esta época de tu vida, ¿a dónde te transportaría? La memoria autobiográfica es esa capacidad para recordar eventos personales pasados, y la música está ligada a ella de forma particular. Una melodía que hace mucho no escuchabas puede hacerte experimentar, de golpe y casi sin quererlo, imágenes, olores y emociones de algún recuerdo escondido. A este tipo de recuerdos se les llama recuerdos autobiográficos evocados por música. En años recientes han sido estudiados por diversos grupos de investigadores, tanto para entenderlos como para explorar su potencial terapéutico en enfermedades que deterioran la memoria. Un estudio, por ejemplo, comparó estos recuerdos evocados con música por recuerdos evocados por fotografías de caras conocidas. Encontró que los recuerdos evocados por la música se perciben como involuntarios, son más detallados, tienen más información personal y suscitan emociones más intensas. ¿Podría entonces la música ayudar a pacientes con enfermedad de Alzheimer, que causa un deterioro en la memoria autobiográfica? Diversos estudios han mostrado que los pacientes con Alzheimer evocan mayor cantidad de recuerdos al escuchar música que en silencio, y que esos recuerdos son más específicos y vienen acompañados de emociones más positivas. Estudios de neuroimagen han encontrado un área cerebral esencial para integrar música, emociones y memoria, la corteza prefrontal medial. Esta zona, a diferencia de las zonas clásicas de la memoria, no suele afectarse en la enfermedad de Alzheimer. Así, la música se ha vuelto una herramienta prometedora con pacientes con Alzheimer y otros tipos de demencia. No solo para mejorar su estado de ánimo y reducir su ansiedad, sino para abrir caminos alternos hacia recuerdos que parecían extraviados. ¿Un músico nace o se hace? Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la música era una actividad natural en las sociedades, de la que todos participábamos. En los últimos 500 años, nuestra cultura ha hecho un énfasis en la técnica y la destreza musicales, distinguiendo entre los que se entrenan para componer y tocar música y el resto de nosotros que pagamos para oírlos tocar o cantar. Los músicos profesionales son capaces de identificar tonos musicales sin necesidad de una referencia, pueden traducir una serie de símbolos musicales o notas en movimientos complejos de dedos o manos, pueden improvisar melodías armónicas y recordar largas frases musicales. Aunque aún no conocemos a la perfección todos los mecanismos cerebrales detrás de estas operaciones, la neurociencia cognitiva de la música ha realizado una serie de estudios encontrando que hay diferencias entre los cerebros de los músicos profesionales y los cerebros de quienes nunca tuvimos un entrenamiento para cantar o tocar un instrumento. A la capacidad de nuestro sistema nervioso de transformarse con nuevos aprendizajes se le llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad se refleja como cambios de función o estructura del cerebro, inducidos por experiencia o entrenamiento. En general, hasta hace algunos años, la neuroplasticidad se estudiaba solamente en cultivos celulares o animales de laboratorio. En humanos, la primera evidencia de cambios cerebrales por la práctica fue vista en músicos, en realidad en pianistas. Se encontró que entre más horas de práctica y edad más temprana de inicio, los pianistas tenían mayor volumen en el cuerpo calloso, que si recuerdan bien, es el grupo de fibras nerviosas o axones que cruzan de uno a otro hemisferio. Es decir, los músicos tienen más conexiones entre ambos hemisferios. Esta diferencia en los pianistas era más notoria en las fibras que cruzan en la parte frontal del cerebro. Recordemos que la parte frontal es donde se coordina el movimiento, sugiriendo que este cambio se genera por la práctica continua de movimientos complejos de manos y dedos, que requiere comunicación de ambos hemisferios cerebrales. En esta misma línea, los músicos también tienen mayor simetría en sus cortezas motoras, comparados con los no músicos, que tienen más tamaño de la corteza motora de la mano dominante. No solo eso, muchos estudios han mostrado que aprender a tocar un instrumento genera cambios en la actividad de la corteza auditiva, refinando las neuronas que responden a los distintos tonos, haciendo posibles fenómenos como el oído absoluto. Independientemente de los cambios en los circuitos auditivos que se organizan en la corteza temporal,
y los circuitos de movimiento que se organizan en el lóbulo frontal, se ha demostrado que los músicos tienen mayor comunicación entre el sistema auditivo y el sistema de movimiento. Esta conexión se manifiesta al medir la actividad cerebral de los músicos en diferentes tareas. Por ejemplo, al escuchar una pieza, cuando los cerebros de los no músicos activamos solo la corteza auditiva, los músicos activan la corteza motora de sus cerebros, como si estuvieran practicando los movimientos necesarios para generar los sonidos que escuchan. De igual forma, en un ejercicio en que piden a los sujetos tocar en un piano que no emite sonidos, los no músicos como yo activamos solo las cortezas motoras, que nos hacen mover los dedos, mientras que los músicos activan la corteza auditiva como si estuvieran escuchando en sus cabezas los sonidos que salen del piano silencioso. Esta integración entre lo auditivo y lo motor hace posible uno de los mayores retos para tocar música, la vertiginosa integración que debe hacerse de la entrada auditiva, los sonidos, y los sistemas de movimiento de manos y pies. A partir de estos estudios, el entrenamiento musical se ha utilizado como un marco de referencia para investigar la plasticidad en el cerebro humano, dándonos un ejemplo más de que la práctica artística puede enseñarnos mucho más sobre el cerebro de lo que creemos. ¿Alguna vez has escuchado música en tu cabeza? ¿Cómo puede ser que nuestro cerebro produzca sonidos sin estímulos externos? Pensemos, por ejemplo, en Beethoven, que aún tras quedarse sordo, podía seguir realizando composiciones musicales y escuchar música en su cabeza con tan solo mirar una partitura. La capacidad de imaginación musical está muy desarrollada en los músicos y alrededor de ella gira la investigación de la maestra Gabriela Pérez Acosta. Les quito lo de Gabriela Pérez Acosta porque ya entra más todo lo de los músicos. Pero, como les dije, no anotaran nada, escúchenlo, porque yo lo que les voy a presentar ahora en el PowerPoint es la importancia de esto. No les voy a, porque todavía hay los estudios de cómo mejorar la plasticidad cerebral practicando música, no está totalmente estudiado. Entonces les voy a presentar el PowerPoint que yo les traje, ¿de acuerdo? Ok. Como bien lo dijo ella, todo el cerebro se activa cuando escuchamos música, ¿ok? La letra tiene que ver con el área Wernicke, Broca, corteza virtual, corteza motora. Después también está la amígdala, las respuestas emocionales. Está el ritmo que entra a la corteza frontal izquierda y parietal izquierda, entre el cerebelo, en el ritmo y en la tonalidad entra el córtex prefrontal, el cerebelo y el lóbulo temporal. En estudios que se hacen con música en Alemania principalmente, le preguntan a uno de los más investigadores, se los puedo mencionar después, se me olvidó. Él dice, ¿hay alguna parte del cerebro que no sea influenciada por la música? Es al revés. Entonces, la música tiene que ver con relajación, con diversión, con recordar vivencias y con desconectarse con el estrés. También cumple con un rol fundamental. También cumple con un rol fundamental en el bienestar físico y psicológico. Realmente sí funciona a nivel físico. Hay cualquier cantidad de estudios en donde con la música baja el dolor en personas. ¿Okay? El vínculo entre la música y el cerebro está súper estudiado. A través de entrenamiento musical se podría potenciar procesamientos mentales y cognitivos. También se trabaja emociones. Hay muchos estudios en donde habla que se reduce la pérdida de memoria vinculada al envejecimiento. Por eso quiero que realmente nos pongamos todos los días a cantar. A todos les va a llegar 5 o 6 o hasta 7 canciones al día. Traten de, ¿cuántas? 11, dice Anais. Entonces son muchas canciones, buscan las que les gusta, y de tarea para toda la vida es escuchar, por lo menos, escuchar y cantar, porque va con letra, 3 o 4 canciones mínimo al día. Si pueden las 11, ideal.
¿Por qué? Porque sí está vinculado a la pérdida de memoria producida por envejecimiento y con la música supuestamente se reversa. ¿Okay? Los otros principales beneficios de la música, como les dije, es mejorar el estado de ánimo, especialmente ayuda a aliviar el estrés, la depresión, la agitación y la angustia. Es el mejor aliado del estrés y el estado de ánimo y aumenta la confianza. Estimula la memoria, como les dije, supuestamente hay estudios en donde se está viendo ahora que cómo hacer con la música para retrasar la aparición de algún tipo de demencias, principalmente las que están conectadas con memoria y aprendizaje inmediato. Estimula diversos niveles, tanto a corto como a largo plazo, y ayuda a preservar las capacidades cognitivas y funcionales. Activa las emociones. Al activar ayuda a acceder a recuerdos, y ahora lo van a ver en el video, convirtiéndose en una vía para conectarse con nuestra propia identidad. Ahí es donde empieza a aumentar nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque muchísimas veces somos, al pensionarnos, al dejar un montón de roles, empieza a bajar un poco nuestra autoestima. Y ahora que ahora no hago nada, ahora esto, ahora lo otro. Ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Y ahí empieza a bajar nuestra autoestima. Sin embargo, al conectarse con nuestra propia identidad, no con nuestro quehacer, sino nuestra propia identidad, nos ayuda a levantar el autoestima. Entonces es importante activar esas emociones de quién soy, no aquella persona, sino quién soy ahora y quién soy en realidad, originalmente en mi adentro. Hay estudios en donde demuestra que la música ayuda. También es importantísima para comunicarse con el entorno y para activar la memoria biográfica y las emociones. Ahora lo vamos a ver en el video. Otros principales beneficios de la música más bailar, tiene muchísimo más efecto. Escuchando música, pero también optar entonces o tocar algún instrumento o cantar, se pueden obtener más beneficios extra, como mejorar el equilibrio, reducir el riesgo de caídas, estimular las conexiones en el cerebro, fortalecer la memoria y entrenar la respiración. ¿Para qué es importante entrenar la respiración? Pues resulta que nosotros constantemente tenemos un nivel de respiración automática. No es todo el aire que entra en el pulmón, apenas lo inflamos un poquito y lo soltamos un poquito. Y entre más va pasando nuestra edad, menos aire va entrando. En cambio, cantando ayudamos a expandir los pulmones y a encogerlos. Realmente, cuando uno pasa un problema de bronquitis o cualquier cosa, cantar y respirar a través de una manguera y hacer burbujitas de agua en una botella es excelente para volver a expandir los pulmones. En la vejez, los músicos cuentan con mejor calidad auditiva y son más capaces de oír y conversar en un ambiente ruidoso. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a estar más que nada solos y no escuchar y no estar en un ambiente ruidoso? Cuando nos exponen a un ambiente ruidoso, empezamos ¿a quién le pongo atención? No entendí nada, todo se hace un enredo. Sin embargo, si escuchamos música y a la vez que estamos escuchando música, cantamos, flexibilizamos el cerebro para eso. ¿Ok? Escuchar música puede mejorar las capacidades de aprendizaje y la comunicación, ayudar a estar de buen humor y aliviar el dolor crónico, como se los había dicho un ratito. No solo se obtienen beneficios de la música por el oído, aprender a tocar un instrumento, y ahí les dejé unos intentos de tarea, no a tocar música, sino que a cantar y hacer otros ejercicios musicales, puede que nos ayude a mejorar nuestro cerebro. También supera los estados depresivos y principalmente los de angustia. ¿Ok?
En la parte cognitiva también tenemos que la música es independiente al sistema de habla personal, porque son dos circuitos diferentes. Cuando se ha visto que cuando personas empiezan a tener problemas en el habla, ayuda a recuperar esta área cantando canciones. Y de hecho yo tengo cualquier cantidad de experiencias que les podría compartir. El procesamiento de la música ocurre en canales separados y un sistema multimodal para los elementos como temporales, que es el ritmo, melódicos, tono, timbre, melodía, y de memoria y de respuesta emocional. Entonces, resulta que todo esto, aunque esté en áreas separadas, ayuda también a mejorar el área de Broca y el área de Wernicke, que son las encargadas en el habla y en el lenguaje. ¿Okay? La música nos permite experimentar placer. Esto tiene un fundamento físico. Escuchar música ayuda al aumento de niveles de serotonina, que es un neurotransmisor encargado de regular el estado de ánimo y el sueño, que inhibe emociones negativas e inhibe emociones negativas como la ira. Y también la comunicación social a través de la música permite muchísimo más placer, muchísimo más gratificación entre personas. Cantar una canción en grupo fortalece a que estos vínculos afectivos sean más fuertes, y especialmente ahora que estamos en pandemia, que estamos más alejados, que estamos más solos, que no podemos tener las interacciones bonitas que teníamos antes. Ahora más que nunca, cantar karaoke y compartir karaoke de Zoom, a través de Zoom, tienen un valor muchísimo más fuerte que antes, que cuando uno podía irse a cantar con amigos. ¿Por qué? Porque ahora estamos primordialmente solos. Principalmente, perdón. A nivel espiritual también, a nivel emocional, como les dije, aumenta la autoestima, porque nos trae a lo que nosotros sentimos, no a lo que nosotros éramos, sino a lo que nosotros somos adentro. Hace aflorar emociones positivas, mejora la expresión verbal y no verbal, libera un torrente de memorias importantes en adultos. La terapia musical, vean qué importante, la terapia musical, y uno dice, tengo que contratar un terapista musical para que me ayude. No es cierto, con solo que nos pongamos a cantar ya hacemos terapia musical. ¿Ok? Ahora, si queremos tener una persona con terapia musical para un tratamiento específico, es súper recomendado, pero nosotros mismos podemos hacernos nuestra propia terapia musical. Les voy a poner este video, vean el encabezado de la diapositiva. Si esto hace en los cerebros de ellos, imagínense lo que hace en nuestro cerebro. El video es un poquito impresionante. Si quieren, la que tiene el perrito puede ponerse muda. Voy en mudo, ¿no? No estás en mudo. Ah, ya, perdón. ¿De? No me agarro. Vamos a ver el video. El video, les digo, es impresionante, pero lo que quiero es que lo disfruten desde el punto de vista, si esto ocurrió en ellos, ¿cómo no puede ocurrir en nosotros? Rita, si quieres te pongo yo muda. Sí, porque es que yo estoy tratando aquí y no me cogen, no sé. Póngalo, por favor. Gracias. No, es alguien, vos sí estás en muda, tiene que ser algún otro perrito. Ah, otro perrito. No creo que haya otro perrito. Ábrale, Diana, ábrale. Voy a silenciarlos a todos, mejor. No me cojo. Entonces, stop sharing. Y ahora voy con lo de la música. ¿Cuál era, Dios mío? Un momentito. Ya acabamos de ver.
es esta. Ya están todos silenciados. Sí. Ok, vean este video. I have one resident that Billy opened her eyes. She didn't respond. ¿Quieren que se los traduzca o ya o va más o menos entendiendo? Es un residente que nunca habla, que no responde a nada, que pasa todo el día en silencio. As much as I tried, I knew her for 2 years. No matter what I tried, massage wouldn't work, nothing worked. Nada funciona, por más que trabaja, el señor no responde. Ella es la terapeuta ocupacional. When we got introduced to the iPods and the family told me the things that she liked, it was amazing once we put the iPod on her. Está recordando otra paciente en donde le puso el iPad y es increíble cómo respondió la señora. She started shaking her feet. She started moving her head. Her son was just amazed. Okay, can we stop? Because now I'm getting all I'm seeing her all over again. Este es Henry, el que no responde. Hi, Papa. Hi, Papa. Huh? How you doing? All right. Fine. Esta es la hija. Wait. Who am I? I don't know. Wait a minute. I don't. Okay, it's Cherry. How long has he been in the nursing home? Approximately 10 years. Él lleva 10 años en el hogar de ancianos, ha sufrido múltiples infartos y la mamá no lo podía cuidar, entonces tuvieron que ponerlo en residencia. He was having seizures, and my mother couldn't handle him at home. Of course, it affected me greatly because he was always, fun-loving, singing, every occasion he would come out with a song, no matter where he was. I remember as a child, he used to walk us down. Está contando la hija que una de las cosas que más disfrutaba el señor era cantar. Street, me and my brother, and he would stop and do Singing in the Rain. He would have us jumping and swinging around poles. He was, he was good. He was always into music, always loved singing, dancing. His name is Henry Dreyer. Uh-huh. And Está preguntándole al neurólogo que quiere hacer esa prueba con él y el neurólogo le dice que sí, que lo hagan. I'm looking more or less for religious music for him because he enjoys music and he always quotes in the Bible. So I'd rather have that for him. We first see Henry inert, maybe depressed. El neurólogo está diciendo que siempre lo que veía era Henry deprimido, enojado y que no respondía. Responsive and almost unalive. Henry. Yeah. Henry. Yes, Joe. I found your music. You want your music now? Okay. Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. Then he is given an iPod containing, we know, his favorite music. And immediately he lights up. His face assumes expression. His eyes open wide. He starts to. El neurólogo está diciendo que el cambio fue inmediato. Sus ojos estaban abiertos, estaba tratando de cantar, estaba tratando de mover sus brazos de una persona completamente que no respondía a nada. To sing, to rock, and to move his arms, and he's being animated by the music. And he used to always sit on the unit with his head like this. Antes solo pasaba con la cabeza abajo, ahora que oye música es completamente diferente. He talks to much people, and then when I introduce the music to him, this is his reaction ever since. Ahora escuchen, es un señor que no hablaba, ahora por favor quiero que lo escuchen.
The philosopher Kant once called music the quickening art, and Henry is being quickened. He's being brought to life. Yeah. I'm going to take the music for 1 second, okay? Just to ask you a few questions. Okay? I'm going to give it back to you. Okay. The effect of this doesn't stop, because when the headphones are taken off, Henry, normally mute and virtually unable to answer the simplest yes or no questions, is quite voluble. Henry? Yeah? Do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't have one, I mean. Do you like music? Yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound. Oigan la frase entera que está diciendo ahora y antes no contestaba nada. Beautiful. Did you play music when you were did you like music when you were young? Yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, Cab Calloway was my number one band. Ya me recordó el nombre del cantante favorito de él, Cab Calloway. I like it. What's your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be home there for Christmas. Oh, you can count and plan on me with plenty of snow, mistletoe, present wrapped around your tree. Ow! So, in some sense, Henry is restored to himself. El neurólogo ve cómo él está tratando de restaurarse a sí mismo, de volver a conversar y de volver. Vamos a